Bien, el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana, hermanos y amigos. Espero que estas enseñanzas que están llegando a ustedes sean de grande bendición. Antes de seguir la segunda parte del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y nos vamos a detener en esta mañana en el versículo 7 y lo vamos a profundizar, quisiera que entremos en un momento de oración y que usted tenga su Biblia en su mano para que pueda comprobar, como los hermanos de Hebrea, que las cosas que se le predican a usted son ciertas. Padre, en esta mañana te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos que mientras la palabra está siendo predicada, que tu Espíritu Santo dé convicción de pecado a todas aquellas personas que necesitan conocerte. Extiende tu poderosa mano, Dios, sobre aquellos que están perdidos. Habla a sus corazones y hazles ver la realidad que estamos viviendo, no solamente en este momento, sino de 6,000 años atrás, donde el pecado ha hundido al hombre y lo ha alejado de ti. Por esa causa, el hombre necesita y debe buscar una reconciliación contigo. Tu palabra dice, si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Es el llamado que tú le haces a toda persona que no te conoce. Aquellos que te conocen, fortalece la fe de ellos a través de tu palabra. Llena sus vidas y sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Y a la vez oramos por todos aquellos que están padeciendo por el coronavirus en este momento. Hay enfermeras muertos, policías muertos, médicos muertos, que han ofrendado su vida por el beneficio de las mayorías, de las masas. Padre, extiende tu mano sobre los familiares de todos ellos. Padre, trae un avivamiento y un mover fuerte de tu Santo Espíritu, de tal manera que por miles y miles y millones te reconozcan a ti como el único Dios y sabio y Señor, el cual fue a la cruz y pagó su deuda, una deuda que Él adquirió para Él siendo nuestra. Él la pagó. La Biblia dice que Él nos redimió a nosotros. La palabra redimir habla cuando llegaba el barco lleno de esclavos al mugroso muelle. Y llegaban las personas a decir, yo redimo a este esclavo, yo redimo a este esclavo. Que significaba, para la época actual, yo compro a este esclavo. El Mesías vino a este mundo oscuro, lleno de maldad y de iniquidad, gobernado por el príncipe de las tinieblas, y llegando a un mercado de esclavos por el pecado, que es este planeta. Con su sangre dijo, yo pago la deuda de todos aquellos que a mí se acercan. Y nosotros lo hemos aceptado. Y como tal somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Te doy gracias en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la audiencia. Te lo pido, Señor mi Dios. Amén y amén. Bien, mi Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Quiero detenerme específicamente en el capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo número 7. Pero antes de escudriñar el versículo 7 del libro de Apocalipsis, quisiera que repasáramos brevemente lo que estudiamos la vez anterior. Según las Escrituras, la revelación viene de Dios y es dada a Jesucristo para que Jesucristo la envíe a su siervo, para que el Señor le envíe, y el Señor envía a su ángel, el cual se le aparece a Juan en la isla de Patmos, donde queda actualmente Turquía, es una parte de Turquía, cerca del mar Egeo, y la Biblia dice que el ángel llegó enviado por Jesucristo y le dio la revelación a Juan de los tiempos del fin. Como le explicaba a ustedes, esta revelación comprende aproximadamente de 2 a 3 semanas, donde el anciano recibía la palabra del Señor para luego sacarla. Eso fue en los tiempos de Domiciano. Muerto Domiciano, automáticamente Juan es liberado de su presidio y es llevado a la iglesia de Éfeso, donde da a conocer las revelaciones que Dios le dio para los tiempos del fin. En este capítulo 1 quiero resaltar algo muy importante. El verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Muchas personas dicen que no es necesario, no es importante predicar y enseñar Apocalipsis, por la sencilla razón de que
nosotros sabemos que el diablo está vencido, que las cosas que están allí vienen para el futuro, y lo que a nosotros nos debe importar es que Dios nos ama, que Dios quiere salvarnos. Sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que el libro de Apocalipsis nunca hubiera cerrado el canon bíblico, nunca hubiese sido una revelación dada por Dios a Juan si no fuera importante para todas las épocas después de la era de la iglesia primitiva hasta el día de hoy. La Biblia nos enseña a nosotros que toda la escritura es tomada, es soplada por el Espíritu Santo de Dios, por lo cual todos debemos estar atentos a las escrituras. De hecho, Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien el estar atentos a ello. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y a pesar de que no se había escrito el Nuevo Testamento todavía cuando el Mesías dijo eso, y mucho menos el libro de Apocalipsis, también es cierto que Él como Dios es un ser preexistente, que conocía que todos estos libros vendrían de camino después de su muerte y resurrección, por lo cual era necesario que el mundo los atendiera. En este libro de Apocalipsis, que se escribe Apocaliptus, que traducido en griego es revelación, que se escribe o significa más profundamente correr la cortina, correr el velo para ver el futuro. En este libro el Señor nos muestra los acontecimientos del tiempo del fin. Si lo unamos mejor aún con Daniel, con Ezequiel, con Isaías y con muchos otros profetas, que de una forma congruente por el Espíritu Santo nos muestran los últimos acontecimientos del final de los tiempos. Aquí en el verso 13 nos dice que es una bendición, es una felicidad el que alguien se detenga a leer, a estudiar, a escuchar las palabras y las profecías de este libro. Mucha gente dice que este libro no se puede entender. No, sí se puede entender, se los voy a probar. Verso 3 dice, y guardan las cosas escritas en ellas porque el tiempo está cerca. Si este libro se puede guardar, entonces sí se puede entender. Usted no puede guardar o practicar lo que usted no entiende. Si se puede guardar o practicar, entonces sí se puede entender. Por eso estamos dando este curso escatológico para que usted en su casa, con su Biblia en mano, con un papel y una pluma allí, con un cuaderno, usted vaya haciendo las anotaciones hasta donde el Señor nos permita interpretar esta profecía. Porque después de que usted escuche este estudio bíblico, debe de saber que hay mucha más profundidad todavía con la cual quizás nosotros no contamos en este momento, pero seguimos estudiando para ir mucho más allá de donde nos encontramos en este instante. Bien. Verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación con él. He aquí que él viene con las nubes, y todo ojo le verá. La explicación de este texto es bastante profunda, por eso le pido toda la paciencia que sea posible. Número 1, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia no todo ojo le verá. Su venida será prácticamente imperceptible, será la venida del Hijo del Hombre, imperceptible. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, la palabra abrir y cerrar de ojos no es que se encuentra en los escritos griegos, según las traducciones de los originales que ya no existen. Abrir y cerrar de ojos, mejor aún, se escribe en un átomo de tiempo. Un átomo de tiempo, según estudios que se han hecho, es la quinta parte de un segundo. O sea, el arrebatamiento de la iglesia se lleva en la quinta parte de un segundo. Será una sorpresa para el mundo entero. Entonces, Apocalipsis 1:7 no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Del arrebatamiento de la iglesia habla Juan 14:2, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, 1 Corintios 15:51 en adelante, Isaías capítulo 26, que es la profecía del Antiguo Testamento, versos 19 al 22 y 27:1, en antecedentes históricos, Génesis 5:22 al 23 y 24, Segunda de Reyes capítulo 2, que son antecedentes históricos. Del arrebatamiento de la iglesia nos habla Apocalipsis 3:10, Apocalipsis 4:1, nos habla 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 5:9. Todos estos son pasajes bíblicos que nos hablan a nosotros del arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 1, verso 7 no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando directa y específicamente de lo que nosotros conocemos, la tercera guerra mundial. En el libro del profeta Isaías capítulo 26, viaje conmigo por un momento, por favor, y veremos algo importante y digno de explicar. El libro de Isaías, en su capítulo 26. Dice así, versículo 19, tus muertos vivirán. Literalmente aquí está hablando con Israel.
pero sabemos que es una profecía de doble referencia o de doble contenido. Porque según la Biblia, los muertos de Israel no se van a levantar, pues Israel atravesará todo el periodo de tribulación. Tus muertos vivirán y sus cadáveres van a resucitar. Quiere decir que es una profecía a futuro. Tus muertos van a vivir, sus cadáveres se van a levantar. Despierta y canta, moradora del polvo. ¿Cómo se levanta la iglesia del polvo? Cantando. Es el único libro que nos muestra a nosotros que cuando venga la resurrección de los muertos, la primera resurrección de Daniel capítulo 12, versículo 2, cuando venga la primera resurrección que tiene que ver con el pueblo del Señor, el pueblo se levantará cantando del polvo de la tierra para que sea recibido por el Señor en el aire, directamente en las nubes, y así estar para siempre con el Señor. Seguimos leyendo. Porque tu rocío es como rocío de hortaliza y la tierra va a dar sus muertos, por orden y por palabra de Dios. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Esto es arrebatamiento de iglesia. Ciérrate a ti tus puertas y escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa mi indignación. Como les dije en estudio anterior, esto no se aplica en nada, absolutamente en nada, a la situación del coronavirus actual. Verso 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Aquí comienza la tribulación. Aquí comienza la tribulación. Es aquí donde la tribulación se desata automáticamente, una tribulación de 7 años, dividida en un periodo de 2. El último se conoce como los últimos 3 años y medio de gran tribulación, que comienza en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. 27:1, en aquel día castigará Jehová con su espada dura, que es de su palabra, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, Leviatán serpiente tortuosa y al dragón que está en el mar. Eso quiere decir que es allí donde se habla de la tercera guerra mundial y automáticamente el confinamiento de Satanás en el abismo y la entrada del anticristo y falso profeta a lo que se llama el lago de fuego. Es Apocalipsis 1:7 que está hablando de este movimiento y de este terrible evento. Ahora bien, ¿dónde encontramos nosotros citas que nos hablan de la tercera guerra mundial? Antes de empezar a buscarla, déjeme decirle que la tercera guerra mundial, hay personas que por falta de un estudio profundo, congruente, de una hermenéutica correcta, por falta de ello, han llegado a decir que la tercera guerra mundial tiene que ver con la batalla de Gog y Magog. Gog y Magog es una batalla donde Rusia, Irán, Turquía y aproximadamente 18 naciones más marchan contra Israel. En esa descripción que nos da el profeta Ezequiel a nosotros, en el capítulo 38 y 39, deja bien claro que la intervención de estas naciones no llegará hasta la capital o hasta la ciudad de Israel. Todas las tropas mueren en los montes de Israel por 3 ataques que Dios mismo lanza, sabiendo que Israel no puede defenderse ante semejante multitud. Entonces, Rusia y sus aliados no entran, jamás entrarán a la capital, a la ciudad de Israel. Cuando uno estudia la Biblia, uno debe detenerse en cada palabra. Y según los escritos bíblicos por Ezequiel, ellos mueren en los montes. Pero cuando nosotros hablamos de la tercera guerra mundial, nosotros nos damos de cuenta que el anticristo sí entra a Israel y hace una matanza de personas, violación de mujeres en las calles y cautividad de miles y miles de judíos para lanzar su ataque el otro segundo día, que según él sería el ataque de la destrucción del pueblo de Israel. ¿Cómo realmente comienza todo? En el Salmo capítulo 2 nosotros encontramos un pasaje sumamente interesante que nos habla a nosotros de la tercera guerra mundial. Y dice el salmista en el verso 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y sus príncipes consultarán unidos. ¿Qué es lo que está viendo el salmista David en este momento? Lo que el salmista David en este momento está viendo es una reunión que se está celebrando de reyes y del líder mundial para programar la destrucción de la nación de Israel. Sigue diciendo: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros su cuerda. Esto es lo que se conoce como el discurso que se está dando. No creo que en las Naciones Unidas en ese momento, pero sí creo que en un lugar específico, posiblemente de Europa, donde todos sean reunidos para estudiar el ataque que destruirá a Israel, y todo este estudio se hace con la venia del anticristo. Versículo 4:
El que mora en los cielos se reirá. O sea, el Señor se reirá y se burlará de sus planes. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso es lo que aparece en Apocalipsis 19:11, cuando el Señor viene con una espada aguda en su boca, que es la palabra del Señor. Verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, Dios ha decretado y ha determinado que Él tiene su rey y se llama Jesucristo. No es el anticristo, se llama Jesucristo. Y Él ha sido puesto sobre el monte santo para regir a todas las naciones conforme al plan preexistente de Dios. Yo publicaré el decreto. ¿Quién publica el decreto? Dios. Haciendo un paréntesis, aquí nosotros nos damos de cuenta que todos esos falsos ministerios que decretan y que declaran están totalmente fuera de la voluntad del Señor. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y en el Evangelio de Lucas capítulo 11, hablando del Padre Nuestro, que al final de la oración uno debe decirle al Señor: y hágase tu voluntad. Quiere decir que cuando yo declaro y yo decreto, yo estoy lejos de la voluntad de Dios, sino de la mía. Pero cuando yo le digo, hágase tu voluntad, al final de la oración, significa que un decreto o una declaración humana no tiene base ni tiene lugar en nuestras oraciones. Por eso Jesús mismo, con su propia boca, enseñó que al final de la oración se debe decir: y hágase tu voluntad en todo lo que yo te he pedido. De hecho, tanto Pedro como el apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta, en su capítulo 2, nos llama a nosotros a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. No aparece el término decreto ni declaro por ninguna parte. Todas estas son herejías que algunas personas con malos sentimientos, no convertidas, dominados por su propia avaricia y por su propio deseo carnal, han introducido encubiertamente estas enseñanzas en las iglesias. Agrando un poquito más el paréntesis. Cuando nosotros empezamos en el ministerio, yo quise tomar un instituto bíblico, pero no pude por las condiciones económicas en las cuales me encontraba. No me favorecían para pagar $15 por materia, estaba sin trabajo. Eran mis 21 años de edad prácticamente, acabado de convertir, y nos dimos de cuenta que lo único que nos quedaba era estudiar lo que nosotros podíamos. Empezamos con un Nuevo Testamento, inglés, español, que una joven que predicaba por la zona de Mata del Lance me regaló. Yo era feliz con ese Nuevo Testamento. Comenzando el siguiente año, viajé a Panamá. Y mi mamá me dijo, cuando fuimos a averiguar mi cédula, porque no salía aquí en Chiriquí porque el número era muy alto, y fueron a Panamá a investigar si realmente esa era mi cédula, y fuimos a Panamá, y ella tenía $5, y me dijo: hijo, te regalo una camisa. Y le dije: no, cómpreme una Biblia. Le costó $4.50, muy bonita, de pasta negra y de ribetes azules. Me vine en el Blue Bill de Panamá, David, leyéndolo hasta que cayó la noche y ya no la pude leer. Desde ese día nunca más he dejado de estudiarla. No pude tomar instituto bíblico, pero sí creo que debí someterme a lo que la Biblia decía. La estudiaba enormemente. 100 capítulos, 200 capítulos por día. Y volví a estudiarme el libro de Job 2 y 3 veces al día. Me fascinaba estudiarlo. Leer Mateo y Lucas para mí era una felicidad en un solo día. Leer Apocalipsis, aunque no lo entendía, pero era feliz estudiando Apocalipsis. Sobre todo Juan capítulo 14, Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, aunque no entendía nada. Pero llegaría el tiempo en que el Señor nos mostraría a nosotros. Cuando la doctrina de la superfe y la superprosperidad apareció, estaba yo en Costa Rica. Y con el conocimiento que Dios me permitió tener y el discernimiento producido por el conocimiento bíblico, pude entender que estos maestros que empezaron bien se habían desviado. Nosotros lo anunciamos. La gente nos miró mal. Cuando vine a mi tierra, también nos miraron mal. Porque un hombre sin instituto bíblico, un hombre que no tiene educación teológica según las aulas de los concilios tradicionales, ¿qué puede venir a hablar de quién? Se equivocaron y erraron. Porque todos estos hombres que ustedes ven aplaudiendo la superprosperidad, pactando, sembrando que pacten, la mayoría de ellos son hombres graduados de instituto bíblico. Pastor, doctor en teología, licenciatura en teología, y todos esos institutos bíblicos no los pudieron ayudar para discernir la falsa enseñanza venida del infierno, 1 Timoteo 4, 1 y 2,
para ser traído a este planeta en estos últimos tiempos. Y cayeron. Por eso no hay mejor instituto bíblico que la Biblia misma. Yo creo que cuando un instituto bíblico o una escuela de ministerio se abre, lo primero que se le debe enseñar a cada alumno se llama doctrina. ¿Por qué? Porque si se enseñara la doctrina como debe de ser, no caerían en estas redes, conocerían mejor al Señor. Eso demuestra que no conocían al Señor realmente como ellos decían. Cayeron, pero como moscas cayeron. El 90% de las iglesias comenzaron a predicar prosperidad. Que pacte, siembre, que quite ese reloj, que deme el carro, que deme la casa. ¿Dónde quedó el instituto bíblico que ellos tenían? ¿Dónde quedaron los seminarios, las conferencias que ellos recibieron? Quedaron en nada. Por eso no hay mayor instituto bíblico que la misma Biblia. Qué hermoso es cuando usted conoce doctrina. Por ejemplo, cuando usted conoce la doctrina del infierno. Al infierno irán toda la gente que se olvidan de Dios. ¿Y cómo llegan? Job 18:14. Los demonios los llevan arrastrados hacia el infierno. Biblia, Dios habla hoy. Cuando usted conoce a profundidad bíblica, es difícil que usted se arriesgue a servirle las patas del diablo. Usted se queda con el Señor. Pero cuando usted no hay convicciones firmes, cualquier doctrina diabólica lo mueve a usted inmediatamente. No solamente se demostró eso, también se demostró que aquellos que tomaban instituto bíblico, que cayeron en esas redes, no habían nacido de nuevo. Porque tan pronto se les dio esa doctrina, floreció el viejo hombre, el ambicioso, el codicioso, el mentiroso, el vulgar. Y salió inmediatamente, sin quitarse saco y corbata y sin abandonar la Biblia, empezaron a enriquecerse. ¡Qué vergüenza! Para ustedes que me escuchan, pastores de instituto bíblico, ¿dónde quedó tu instituto bíblico? ¿Dónde quedó tu escuela ministerial? ¿Dónde quedaron tus títulos de obispo, de ministro ordenado? Si te arrodillaste ante doctrinas diabólicas que no pudiste enfrentar con el endeble conocimiento que tenías. Vamos a cerrar paréntesis y a dejarlo allí. El Salmo capítulo 2. Yo publico el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y nace el verso 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este texto bíblico ha sido usado, ¿sabe? Para decir a la iglesia que ella es dueña de este planeta y le pide a Dios inmediatamente a este planeta que Dios se lo entregue. Esta interpretación es totalmente incorrecta. ¿Sabe por qué? Porque este es un diálogo del Padre con el Hijo y está hablando de la tercera guerra mundial, donde Él tomará todos los reinos de la tierra en la gran batalla conocida como Operación Extraña, según Isaías 28:21. No tiene nada que ver con que la iglesia reciba un predicador y le diga, pídele a Dios que las naciones son suyas. Eso es falso. La iglesia regirá las naciones, gobernará en naciones, pero son del Señor. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. ¡Qué fea interpretación! ¿Y por qué tenemos estas interpretaciones? Porque no hay lectura y mucho menos estudio y profundidad bíblica. Alguien predicó una tontería, nosotros la predicamos enseguida. Entonces nos damos de cuenta que el Salmo 2 es la introducción, es la reunión que prepara a las naciones para la tercera guerra mundial. Ahora viajemos al libro de Apocalipsis capítulo 16. En el libro de Apocalipsis capítulo 16 nosotros venimos encontrando lo que se llama la preparación a la tercera guerra mundial. En esta preparación a la tercera guerra mundial, la Biblia dice en el versículo número 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es lo que se llama los preparativos para la intervención militar del tiempo del fin. En esta intervención militar interviene el anticristo y las naciones del mundo, y los reyes del oriente, estamos hablando de China y de Japón, que se les rebelan al anticristo y concurren a la tercera guerra mundial, y el Éufrates es secado para que pasen los poderosos ejércitos. Por ejemplo, la China habla de 200 millones de soldados que ella tiene. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Esto es lo que se llama entonces, vemos la reunión que prepara la guerra y vemos los preparativos ya en marcha en el capítulo 16. Cuando nosotros vemos esto,
nos damos de cuenta que la Biblia es muy clara cuando hace énfasis a que viene de camino una tercera guerra mundial. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 19, nosotros encontramos del versículo 11 en adelante la siguiente enseñanza. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, o sea, sus ojos son encendidos en fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, hablando de coronas, y cada una representa una nación. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando hablamos del Verbo de Dios nos damos de cuenta que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice que Jesús es el Verbo de Dios. Se describe así. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En la traducción Dios habla hoy se traduce más hermoso todavía. Y dice, en el principio ya existía la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En hebreo se traduce así. En el principio ya existía Dabar. Dabar era con Elohim y Elohim era Dabar. Sería bueno que los testigos de Jehová estudiesen bien a la luz del hebreo, del griego, lo que es el versículo de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y sigue diciendo las escrituras, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que está viendo el apóstol Juan? El desarrollo de la Tercera Guerra Mundial. Este desarrollo, la Tercera Guerra Mundial, que no tiene que ver nada con Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, lo encontramos nosotros también en el libro de Zacarías capítulo 14. Estamos hablando del capítulo 1, versículo 7 del libro de Apocalipsis. Y en este versículo nos detuvimos para analizar lo que la Biblia llama la Tercera Guerra Mundial. El profeta Zacarías es un profeta que habla mucho sobre las naciones, sobre la Tercera Guerra Mundial. Por ejemplo, en el capítulo 9 nos habla del castigo que vendrá sobre las naciones. En el capítulo 10, cómo Dios redime a su pueblo. En el capítulo 12, la liberación de Jerusalén. Pero quiero detenerme en el capítulo 14. Quiero que tome su Biblia en el capítulo 14 y en el verso 1 y analice lo que las Escrituras dice. Dice así: He aquí el día de Jehová viene. Cuando habla del día de Jehová, está hablando de la Tercera Guerra Mundial. Cuando habla del arrebatamiento, habla del día bienaventurado del Señor, que no es lo mismo que el día de Jehová, o el día de castigo, o el día de ira, o el día de angustia. En medio de ti serán repartidos despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Entonces, ¿quién crea el plan para reunirlos a todos ellos, para combatir contra Jerusalén? Lo crea el mismo Dios. De igual manera, Él mismo creó el plan de salvación del hombre. Y en el plan de salvación del hombre, en una reunión que tuvo con su Hijo, el Señor determina que el Hijo, debe de venir a este mundo y tomar un cuerpo humano y pagar la deuda del hombre. Por eso, el que mató a Jesucristo realmente fue Dios, porque Él creó el plan. El plan no lo creó Satanás, porque Satanás nunca va a crear un plan para que redima al hombre y lo condene a él por la eternidad. Es una muy fea interpretación que existe. Inclusive, estando Pedro hablando con Cristo, Satanás se le metió a Pedro y le dijo a Cristo: llama a 12 legiones de ángeles que te defiendan, que equivale a 72,000 ángeles que vengan a pelear por ti. Y el Señor le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque Satanás jamás estuvo de acuerdo con la muerte del Señor. Cuando vio que ya no la pudo impedir, entonces lo trató a través de los seres humanos de la peor manera. Pero Satanás no creó el plan de salvación. Quien lo creó fue Dios. Dice: yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Por eso le dije a ustedes anteriormente que la guerra de Ezequiel 38 y 39 de Gog y Magog no tienen que ver absolutamente nada con la Tercera Guerra Mundial. En la guerra de Gog y Magog no existe un pasaje bíblico que diga que los ejércitos invasores entraron a Jerusalén e hicieron desgracia. En ninguna manera. El primer ataque lo lanza Dios, el segundo lo lanza Dios, el tercero lo lanza Dios, y los ejércitos invasores caen
ante la poderosa mano de Dios y ante los juicios que Dios está lanzando contra ellos. En el caso del anticristo, la Biblia dice así: y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí nos muestra en el primer ataque que el anticristo lanza las consecuencias que hubieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias que hubieron? Que la capital, la ciudad, fue tomada. La segunda consecuencia, las casas fueron saqueadas. La tercera consecuencia, las mujeres fueron violadas. Y la cuarta consecuencia, la mitad de la ciudad fue llevada en cautiverio y el resto del pueblo lógicamente quedó con miedo, quedó llorando, quedó con temor por lo que acababa de suceder. Eso fue un ataque que lanza el anticristo, según la Biblia, contra la ciudad de Jerusalén. Verso 3. Aquí nos habla del desenlace de la batalla, que luego lo va explicando mejor. Y dice así: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, la Biblia sigue describiendo cómo la batalla se sigue llevando a cabo. Y dice el verso 12: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les va a deshacer en su boca. Yo le dije a ustedes en estudios anteriores que la única forma de que Israel bajara las manos es que existiera un tratado de paz y seguridad que garantizara que Israel no sería atacado por ninguna nación del mundo. La única forma de que ese tratado exista es que a la par de él se crea un tratado conocido como desnuclearización, la destrucción de todas las armas de destrucción masivas. Les dije a ustedes que esas armas no serían destruidas en el planeta, sino que serían destruidas fuera de nuestra atmósfera. Cuando eso suceda y se firme ese plan, entonces Israel derriba muros, porque según Ezequiel, Israel va a estar sin muros el día en que sea atacada por Rusia, antes de la Tercera Guerra Mundial. Y después de la confirmación del tratado del anticristo con las naciones de Daniel 9:27. Entonces quiere decir que en el proceso, después que Rusia ataca a Israel, el anticristo vuelve a crear bombas nucleares o termonucleares. La palabra de Dios lo que nos muestra a nosotros en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12, son las consecuencias de una bomba radioactiva o de una bomba nuclear. Cuando esta bomba estalló en Hiroshima, año 1946, y luego en Nagasaki, y esta bomba fueron conocidos sus efectos, ya que los documentales y los historiadores dicen que la gente en Hiroshima, en Nagasaki, unos en el parque, otros en el supermercado, otros en sus casas, otros en la calle, otros en el patio. Cuando la bomba cayó, la radioactividad de esa bomba a distancia fue tan letal que la piel se le caía a las personas. Los ojos se deshacían en las cuencas y la lengua se deshacía. La piel se caía pedazo a pedazo producto de la radioactividad. Lo que este verso bíblico nos está hablando es de la creación de la bomba nuclear y que se volverá a estallar en el tiempo del fin. Solamente que en esta vez no hará efecto en la nación de Israel, sino en el propio ejército del pueblo, del anticristo, de las naciones que acompañan al anticristo. Esta bomba no va a afectar a la nación judía, porque el anticristo atacará, lanzará un mega ataque contra el Señor y contra la nación cuando llegue el momento en que la señal del Hijo del Hombre aparezca. Pero la Biblia enseña que no tendrá efecto ninguno sobre el Señor y sobre la nación de Israel. Verso 13. Acontecerá aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Ese pánico Dios lo utilizó como un juicio en el Antiguo Testamento, donde los enemigos se mataban entre ellos. Ese pánico es enviado en la guerra de Gog y Magog, cuando las mismas naciones se matan entre ellos, pues son más de 1 millón de soldados. Dios es un Dios que a través de sus estrategias militares siempre ha defendido y ha guardado a su pueblo. La razón por la cual lo hace y lo hará hasta el día del fin, porque hay un pacto sempiterno que dice que Israel no será jamás destruida. Salmo 89, 34.
En ese pacto sempiterno, el Señor garantiza por su santidad que la nación sobrevivirá por encima de los tiempos y de los años. Ahora bien, dice, y trabará cada uno la mano a su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Judá también entonces saldrá a pelear en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropa de vestir en gran abundancia. La pregunta es, ¿cómo terminará esta tercera guerra mundial? La respuesta está en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 63. Aquí tenemos la respuesta de cómo culmina la tercera guerra mundial. No agotamos el tema, estamos utilizando textos lo más claros posible para que usted pueda entender, pero este tema es mucho más profundo de lo que lo estamos tratando. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Y el Señor le responde, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, dice el Señor, y de los pueblos nadie había conmigo. O sea, todos los pueblos estaban contra Israel. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché toda mi ropa de sangre. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redimido ha llegado. Este versículo 4 me llama la atención. En Isaías se profetiza del día del año agradable del Señor y del día del juicio del Dios nuestro. Cuando Jesús llegó al templo, luego de 40 días y 40 días de ayuno y oración, el Señor llegó al templo, el Señor pidió el pergamino y le entregan el pergamino del profeta Isaías. Y lee el pasaje bíblico de Isaías capítulo 61, que es el que se está citando aquí. Yahvé el Señor me ha enviado a predicar, a sanar y a libertar, pero nunca dijo y a predicar el día del juicio, el día de la ira de Dios. Se quedó solamente en el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque era lo que Él venía a cumplir. La época de sanidades, milagros, derramamiento de sangre y salvación del hombre. La segunda parte de ese pasaje, Él mismo la volvería a mencionar al final de la tercera guerra mundial. Porque el día de la ira del Señor es este. El pasaje completo el Mesías nunca lo mencionó cuando estuvo en la sinagoga. Solamente dijo, hasta me ha enviado a hacer señales, milagros, libertar cautivos, sanar enfermos, etc. Pero no tocó el día del juicio y la ira del Todopoderoso. Pero cuando llega la tercera guerra mundial, entonces Él sí la cita. Quiero concluir analizando un poco, brevemente, lo que es Apocalipsis 19, cuando nos habla de la tercera guerra mundial. Dice el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, Él no viene con bombas, no viene con aviones, no viene con tanquetas, sino que con la sola palabra que sale de su boca hará juicio sobre las naciones. Qué hermoso saber que aún la palabra de Dios será utilizada por el Maestro en el tiempo del fin para determinar la voluntad de Dios en la tercera guerra mundial. ¿Cuánto menosprecio existe hacia esa palabra hoy? Estuve viendo por televisión a un pastor, si mal no me parece, es puertorriqueño, el pastor Otoniel Font. Otoniel Font es bueno para predicar metafísica. Metafísica es una doctrina del infierno. Según 1 Timoteo 4:1, para los últimos tiempos habrán doctrina de demonios, enseñanza de demonios en los púlpitos que Satanás les entregó. Y la única forma que existe enseñanza de demonios es que Satanás tuvo una reunión, citó a los demonios, se reunieron en un aula de clases en el infierno y les dijo, me tergiversan este texto así, 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 así. Y ellos, como ser inteligentes que son, lo hicieron. Luego le transmitieron ese mensaje a los fríos que solamente piensan en dinero, solamente piensan en lo suyo y están lejos de la voluntad de Dios. Uno de estos es el señor Otoniel Font, hijo de Enlace, seguidor de Ronnie Chávez, a quien saludamos y le volvemos a recalcar que si no cambia esa basura de profecía que él está dando, el diablo se lo va a llevar. ¿Y cómo se lo va a llevar? Job 18:14, demonios te arrastrarán hasta el infierno si tú no cambias tu enseñanza. Entonces, la Biblia es utilizada, la palabra de Dios en el tiempo del fin, para determinar la voluntad de Dios en cuanto al reino de las naciones para los tiempos del fin.
Eso significa, hermano, la importancia que la palabra de Dios tiene. Por eso recuerdo el salmista cuando escribe: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En el principio era Dabar, Dabar era con Elohim y Elohim era Dabar. Precioso texto bíblico, Juan 1:1. Y todos los que habían creído perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2:42. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, etcétera, etcétera. Hebreos capítulo 4, verso 2. Qué extraordinario es saber que la palabra de Dios determinará la tercera guerra mundial. Y antes que ella venga debe determinar tu vida espiritual. Y te debe llevar a una reconciliación con Dios y a un rechazo permanente y continuo contra toda enseñanza que se levante contra la palabra de Dios. El Mesías vino a este mundo y murió en la cruz y pagó nuestra deuda, no para hacernos millonarios, ni para hacernos empresarios, ni para hacernos prósperos. Ojalá que alguien le cuente a Edwin Álvarez estas grandes verdades. El Mesías vino a la cruz y murió por ti para salvar tu vida, que es lo más importante. Salvar tu alma y llevarla a la eternidad. Si morimos siendo pobres, siendo humildes, eso es pasajero. No se compara con los millones, trillones y cuatrillones de años que vamos a vivir con Él por la eternidad. Bien, vamos a finalizar. En Apocalipsis capítulo 19, verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Él es el encargado de determinar la tercera guerra mundial. Zacarías dice: y en ese tiempo saldrá Jehová mi Dios a pelear. La Biblia enseña que el Señor sale a pelear haciéndolo igual a su Padre, igual a Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Se está cumpliendo el Salmo 2. Pídeme y te haré por herencia a todas las naciones. Viene a reinar sobre todas ellas. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todos los aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Dios Todopoderoso. La gran cena consiste en la tierra, en la carne de reyes y de capitanes que han caído bajo el poderoso mensaje, bajo el poder de la palabra de Dios. Para que comáis carne de reyes, capitanes, de fuertes, de caballos, jinetes y de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, que es el anticristo, y a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Los dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Este es el final de la tercera guerra mundial. Más adelante tendremos un estudio sobre lo que es el anticristo más profundamente y el falso profeta. Usted puede adelantar, quiere conocer un poco más del anticristo. En Apocalipsis capítulo 6, verso 1 en adelante, el jinete del caballo blanco. En Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia, y en Apocalipsis capítulo 13, la tercera bestia, que es el falso profeta. Puede leer el capítulo 11 de Apocalipsis también, con los dos testigos que van a salir, de lo cual hablaremos también un poco más adelante. Incline su cabeza y oraremos en este momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos diste para enseñar tu palabra, para hablar a tu pueblo, para educar a tu pueblo. Te damos gracias, gran Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En este momento no todo es coronavirus. Hay que llamar al pueblo a conocer el futuro que viene sobre la tierra. Los días que vienen son muy duros, muy difíciles. Los días que vienen son días de dolor y de tristeza, donde el orgullo del hombre será más quebrantado todavía, la altivez y la prepotencia del hombre. Y como decíamos en el último estudio, y todo porque no han abandonado el pecado, al cual el apóstol Pablo lo compara con un cuerpo muerto, que impide que Dios vea y escuche las oraciones. Bendice a tu pueblo, derrama de tu gracia, perdona nuestros pecados, ayúdanos a continuar. Extiende tu mano y trae paz al corazón de aquellos que no la tienen. Mitiga el dolor de aquellos que sufren. Por amor a tu nombre y por misericordia. Amén y amén. El Señor les guarde.